Bueno, y establecer un nuevo trato para el empleo público es uno de los objetivos fundamentales que el gobierno se comprometió a alcanzar durante este año. Este anuncio realizado ayer por la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se enmarca en la discusión de la agenda laboral que buscará implementar una serie de proyectos, entre los que está la institucionalización, por ejemplo, de la negociación colectiva. Queremos ahondar en ese tema. Está aquí en el estudio de CNN el presidente de la Asociación de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente. Señor de la Puente, gracias por venir. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Raúl, ¿cuánta participación tuvieron ustedes como ANEF en la elaboración de este proyecto? Mira, lo que ocurre es que nosotros hemos estado en una negociación con el Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Secretaría General de la Presidencia durante todo el año 2014. Pero estos temas, bueno, la ministra lo anunció ayer en el homenaje a Tucapel Jiménez, 33 aniversario de su asesinato por un comando del ejército en tiempo de dictadura. Pero son anuncios muy generales. Nosotros hubiéramos esperado de que en la reforma laboral se hubiera anunciado de que al menos las prohibiciones que existen en el sector público para negociar colectivamente, porque no podemos hacerlo legalmente, o el derecho a la huelga, que también está prohibido en la Constitución Política, hubiera habido un anuncio que se van a derogar esas disposiciones. Nos parece valorable que la ministra anuncie que este año van a ver, pero nosotros hubiéramos esperado proposiciones más concretas, como las que digo, que el gobierno está disponible para derogar estas disposiciones, que no pueden ser de que el funcionario público, que tiene el mismo derecho que un trabajador del sector privado, ambos somos trabajadores, tengamos estas provisiones. O que nuestros dirigentes sindicales de regiones tengan derecho a fueros y permisos sindicales. O que la titularidad de la negociación colectiva, vale decir que las asociaciones, que es equivalente al sindicato, sean los dueños de esa negociación, no hayan abarcado en el proyecto de reforma laboral al sector público. Raúl, y separando un poco las cosas, siendo un poco también abogado del diablo del otro lado, ¿hay alguna autocrítica respecto de que el trabajador del área pública tiene por su naturaleza una condición distinta en algunos temas? Ejemplo, lo más polémico, el derecho a huelga. A diferencia de la negociación colectiva o de otros aspectos que para el mundo laboral del sector público son relevantes. ¿Usted se imagina lo que pasaría si eso, insisto, abogado del diablo, ocurriera con la cantidad de personas que tienen que hacer trámites a diario y que requieren de un servicio del Estado que muchas veces ninguna otra persona lo puede hacer? ¿Cómo se puede separar al final temas que son diversos, que son sentidos, pero que tienen en sí una naturaleza muy distinta? Mira, nosotros somos conscientes de eso. Yeah. Pero también tiene que ser consciente la ciudadanía de que somos trabajadores y que por lo tanto tenemos derechos, y que cuando se conculcan esos derechos o existe un conflicto, tenemos el mismo derecho de todos los trabajadores para conversar nuestros problemas y también en un momento de conflicto para movilizarnos. Eso está establecido a nivel también internacional, a través de la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, y por lo demás nosotros siempre también tenemos la preocupación de que en aquellos casos nosotros dejamos turnos éticos, turnos que van a atender casos humanitarios, casos urgentes. La huelga es el último recurso que nosotros podemos utilizar, y siempre nosotros privilegiamos la negociación. Pero también hay momentos en que esa negociación no resulta y hay un conflicto, y por lo tanto nosotros también queremos ejercer ese derecho a poder movilizarnos con las precauciones que tú también nos dices. Ahora, ¿a qué atribuye usted que porque hace un par de minutos me decía usted, Raúl, hubiésemos querido que el gobierno a través de su ministra nos dijera cuestiones más específicas y más concretas? ¿A qué atribuye, qué análisis ha hecho usted respecto de por qué eso no ocurrió? Siempre se dice, y quiero aprovechar ese análisis, de que el Estado es el peor empleador, que comete una serie de irregularidades, y que predica pero no practica finalmente aquello que dice que se debiera hacer legalmente con un trabajador. ¿A qué atribuye usted que esos anuncios que ustedes esperaban no ocurrieran? Bueno, yo pienso que ahí ellos esperan a lo mejor, digo a lo mejor porque esa pregunta habría que hacérsela al gobierno, ¿no? Yo voy a hacer una especulación respecto a este tema, de que nosotros efectivamente tenemos una mesa negociadora
de la ANEF con el gobierno, que ha tenido algunos tropiezos y que en este minuto hemos hecho diagnósticos respecto al sector público, respecto al empleo, recursos a los temas de recursos laborales, de relaciones laborales, pero, como digo, hemos sido excluidos en este proyecto de reforma laboral y queremos ser parte también de eso. Yo creo que aquí el gobierno nos ve como un sector minoritario, nos ve como un problema que pudiera originarles a ellos, y yo creo que en ese sentido no nos ha tomado en cuenta, en consideración a lo que realmente somos. Nuestra organización es una gran organización, somos la confederación más grande en este minuto que existe en el país, confederación sindical, y por lo tanto queremos ser tomados en cuenta, y es por eso que ayer hemos dicho claramente al gobierno de que así como el año pasado fue un año de siembra, negociaciones, diagnósticos, queremos que este año sea un año de cosecha, en que tengamos frutos, en que nuestros problemas sean resueltos. Y por lo tanto hemos dicho frente a la ministra de Trabajo, frente a la ministra de Secretaría General de la Presidencia, hemos dicho en este acto de Tucapel Jiménez que este año esperamos que sea un año de cosecha o un año de movilización. Yo creo que el gobierno en este minuto tiene la palabra y esperamos por parte del gobierno, que es nuestra contraparte, esperamos soluciones, pero soluciones concretas. No nos diga de que sigamos conversando, porque ya hemos conversado bastante tiempo. No nos diga de que va a haber un proyecto sobre negociación colectiva, pero que no se pronuncie, no haga un anuncio respecto a cómo espera de que sea esa negociación colectiva para nosotros. ¿Y en qué plazos, Raúl, ustedes están dispuestos a ver, me decía usted, esa cosecha? Hay que ver en qué términos también sale esa cosecha, pero ¿en qué plazos? Nosotros creemos de que en el mes de marzo tiene que haber al menos un programa concreto sobre qué aspectos se van a dar solución, e indicar también en forma general, pero también cuál es el objetivo que se pretende en ese tema alcanzar, con una fecha determinada para cumplir, para implementarse. Nosotros esperamos que eso al menos en la medianía del mes de marzo debiera estar clarificado. Temas, incentivo al retiro. Mucha gente espera irse. Las jubilaciones hoy día son pésimas, porque tenemos, por lo tanto, incentivo al retiro. Queremos que nos digan, bueno, cuáles son las características de estos incentivos al retiro, cuándo va a entrar el proyecto de ley al Congreso. Asignaciones de modernización, que son remuneraciones ligadas a desempeño. Bueno, ¿cuál es el pensamiento del gobierno respecto a ese tema y cuándo se va a dar solución a ese problema? Empleo. Tema de contratas, tema de honorario, cómo se va a dar solución y en qué plazo se van a dar esas soluciones. Esperamos anuncios concretos con fechas que también sean concretas, en las cuales nosotros podamos conversar. Nosotros tenemos propuestas, hemos estado todo el año pasado, hemos intercambiado estas propuestas. ¿Qué tan lejos están esas propuestas, Raúl? Se lo pregunto porque normalmente cuando uno le toca conversar con ustedes, o en su minuto con la CUT, o con cualquier otro sector, dice, mire, nosotros hemos propuesto. Una cosa es proponer y la otra es entender realmente cuánto dista de lo que se hacen las propuestas versus lo que está esperando, lo que pudiera eventualmente querer hacer un gobierno. ¿Qué distancia hay en eso? Mira, yo creo que respecto a situaciones concretas, estrategias, no debiera haber tanta diferencia. ¿Cuál es el mayor nudo? ¿El tema del derecho a huelga? ¿La negociación colectiva? Bueno, el hecho es que nosotros, por ejemplo, como organización sindical, tenemos prohibida la huelga, tenemos prohibida la negociación colectiva, no existen sanciones para las prácticas antisindicales que ocurren en nuestros servicios públicos, tampoco existe la titularidad sindical, que es el que el sindicato sea el que negocie esos beneficios, y que a su vez sea los miembros del sindicato los que alcancen esos beneficios. No tenemos nada de respecto a eso. Respecto al empleo, ¿cómo es posible que el 70% de los trabajadores del sector público tengan empleos que terminan el 31 de diciembre y que incluso los supriman antes? ¿Por qué razón existen honorarios dentro del sector público? Situación que el gobierno fiscaliza de que no ocurra en el sector privado. Empleo, estabilidad en el empleo, carrera funcionaria. ¿Por qué servicio
no saben que si están bien calificados, que si hacen bien su trabajo, que si se capacitan bien, van a poder sus funcionarios ascender. Con eso gana la ciudadanía con un mejor servicio público, gana el funcionario que sabe de que si hace bien su trabajo va a tener desarrollo. Por lo tanto, ese tipo de cosas queremos que queden claramente establecidas. En el gobierno de Piñera, desgraciadamente, no tuvimos avance, incluso más. 11.000 trabajadores fueron despedidos durante el gobierno pasado. Por lo tanto, hay muchas reivindicaciones que en este minuto los funcionarios públicos están esperando, y por eso es que nosotros hubiéramos esperado anuncios más concretos de este gobierno. Marzo es el plazo en el que ya el rayado de cancha debiera estar establecido. En marzo debiera quedar establecido a mediados del mes de marzo. Hemos hecho conversaciones, es el momento de las resoluciones. Perfecto. Le quiero agradecer mucho, Raúl, por haber venido a conversar personalmente aquí al estudio de CNN en esta información, que vamos a poner los ojos también en marzo a ver cómo